La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio, es un honor poder estar aquí, así que quiero dar las gracias por la invitación. Ciertamente me siento privilegiado y tengo el deseo, el anhelo de predicarles la palabra del Señor, donde mi hermano Or me leía nada más comenzar en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. No sé por qué. Justamente se ha quitado esto y vamos a ver si puedo conseguir. Ok. Gloria al nombre del Señor. Tengo una inquietud en mi corazón. Y es que vivimos, mis amados hermanos, vivimos en tiempos en los que hablar de la gracia se ha vuelto algo casi superficial, por así decirlo. Hoy en día hablar de la gracia es algo monótono, es rutinario. Cantamos de la gracia de Dios, conversamos sobre los aspectos de la gracia, hablamos entre nosotros continuamente sobre la gracia, incluso confesamos creer en doctrinas de la gracia, pero con demasiada frecuencia esa gracia parece no tener un efecto transformador en nuestra vida. Parece que conocemos muy bien cómo funciona la gracia. Tenemos, intelectualmente hablando, una información plena de la gracia, su naturaleza y todo lo que eso conlleva, pero parece ser que comúnmente esa gracia no ha impactado en nuestro corazón. Se celebra la gracia que perdona, pero se olvida la gracia que transforma. Se afirma que estamos bajo la gracia, pero a menudo eso se convierte en una licencia para tener, por así decirlo, una indiferencia espiritual. Para el descuido, moralmente hablando. Para una vida sin pasión por la gloria de Jesucristo. Eso quisiera hacer un pequeño énfasis en esto. Y es que la persona que ha sido impactada por la gracia de Dios tiene una pasión que se desborda en su corazón acerca de todo lo que tiene que ver con el Señor. Cuando cantamos, cuando predicamos, cuando nos unimos, aquella persona que ha sido impactada por la gracia del Señor indudablemente va a reflejar esa pasión que ha producido la gracia. La comprensión incompleta de la gracia del Señor comúnmente produce creyentes que pasan más tiempo leyendo literatura teológica que las escrituras mismas. Conocen la teología del Evangelio, pero no siempre viven bajo el poder del Evangelio. Iglesias que afirman la soberanía del Señor, pero comúnmente descuidan la responsabilidad del hombre. Congregaciones que sostienen una teología sana, pero una vida sin pasión. Como inclusive a veces han olvidado, por así decirlo, el propósito de la gracia verdadera.
Cuando la gracia es entendida bíblicamente, no deja a nadie igual. La gracia bíblica siempre impacta, siempre transforma a la persona. La gracia de Dios no es simplemente un concepto doctrinal. La gracia es el ejercicio de su buena voluntad manifestada en su plenitud en la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando esa gracia aparece, cuando esa gracia irrumpe, no solo cambia nuestro destino eterno, sino que transforma nuestra vida presente. Y por supuesto nos impulsa con una esperanza hacia el futuro, ese futuro glorioso que nos espera, el cual el Señor nos ha prometido. Y el pasaje que vamos a leer se encuentra en Tito, como decíamos, capítulo 2, versículo 11, versículo 14. La palabra del Señor dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta con el título de Tito, porque se le escribe a este joven pastor a quien Pablo había dejado tiempo atrás en la isla de Creta con una misión fundamental. La misión muy específica era que debía poner en orden la iglesia y plantar ancianos bíblicos, pastores. La iglesia en Creta estaba rodeada de una cultura profundamente corrupta. Una cultura conocida por su mentira, por su desobediencia. Una isla conocida por su desenfreno sexual, por su impiedad. Y en ese contexto tan difícil en el que Tito se encuentra, el apóstol Pablo no le pide a Tito que inicie campañas sociales. Pablo no le pide a Tito que reforme la moralidad de la isla mediante estrategias humanas. Le pide que enseñe con fidelidad la palabra de Dios. No sé cuál es la situación específica de cada iglesia en Palma de Mallorca, pero igual que Pablo mandó a Tito que el medio por el cual la iglesia iba a ser formada, edificada, era la sana doctrina, el mismo medio sigue estando en Palma de Mallorca. No hay otro medio que el Señor vaya a usar para edificar y transformar su iglesia que su palabra. Y eso fue lo que Pablo le animó a Tito. Tienes que enfrentar una situación dura, una situación difícil en la que te encuentras con una iglesia rodeada de una cultura que golpea continuamente la mentalidad de esa iglesia. Inclusive no solamente desde fuera, sino que desde dentro hay falsos maestros que continuamente quieren inyectar falsa doctrina a la iglesia. Y eso es una lucha tremenda para un pastor. Tenía que ser una situación para Tito, joven Tito, allá solo. Tenía que ser una misión muy dura. Y Pablo le da una herramienta, la palabra de Dios. Porque aunque quedan pocos, todavía queda un remanente que confía en que la escritura es suficiente. Creemos que la palabra del Señor trae resultados. Los resultados conforme a su buena voluntad. Por eso el mensaje de hoy
tiene como título Redescubriendo la Gracia. Y esta es la verdad que quiero proyectar en esta tarde. La verdadera gracia de Dios manifestada en Cristo no solo nos salva del pecado, sino que nos santifica en esta vida presente y nos preserva en esperanza viva hasta su glorioso retorno. Quisiera bosquejar de la siguiente manera nuestro texto. Quisiera hablar de la gracia que salva, la gracia que santifica y la gracia que preserva en esperanza. La gracia que salva. Pablo comienza este versículo diciendo porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esta palabra pequeñita, cuando Pablo dice ¿por qué?, nos conecta directamente con lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores. Desde el versículo 1 al versículo 10. En ese pasaje Pablo ha estado dando instrucciones prácticas a Tito sobre cómo debe comportarse cada miembro de la iglesia. Cómo debe tener, qué tipo de vida debe llevar los ancianos de la iglesia, las ancianas, los jóvenes, las mujeres jovencitas y los siervos. En resumen, está hablando de una vida piadosa. Cómo debe vivir en general cada generación que vive dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de vida debe llevar? Y que esa vida debe servir como un adorno, como decía nuestro hermano Olmer al comenzar, deben saber quiénes somos. Y para que ellos sepan quiénes somos, debemos vivir como lo que somos. Somos la iglesia de Jesucristo y nuestra vida debe ser ese adorno, esa adornación a la doctrina de Jesucristo. De tal manera que ellos con nuestra vida puedan llegar a decir, es cristiano. Me impactaba un testimonio de cuando falleció recientemente el pastor MacArthur. La iglesia hablaba muy bien de él, todo aquel que lo conoce habla muy bien de él, y seguramente aquellos que lo odiaban pues están continuamente hablando de que era un hereje o qué sé yo. Pero me impactó muchísimo que el entrenador personal del pastor MacArthur en los últimos 3 años también dio un comunicado en sus redes sociales. Ese hombre no es cristiano. Ese hombre es un incrédulo más, que tuvo el privilegio de poder servir a este siervo en su entrenamiento personal. Ustedes ya saben posiblemente que el pastor MacArthur tenía problemas de respiración y tenía que hacer ejercicio. Y este hombre dice que John MacArthur era en el gimnasio lo mismo que era en el púlpito. Y aunque ese hombre no era cristiano, pudo ver por medio de la vida del pastor MacArthur que si ese hombre vive así, ¿cómo tiene que ser su Dios? Solamente un Dios como el Dios de la Biblia produce una vida santa, una vida que se complace en abrazar lo que Dios abraza y aborrece lo que Dios aborrece. Y se debe únicamente a su gracia, una gracia que ni siquiera podemos llegar a entender. Y Pablo pasa de hablar a Tito cómo debe vivir la iglesia como resultado de la sana doctrina. Y ahora en el versículo 11 Pablo no cambia el tema, sino que explica la base, el fundamento de todo lo que ha estado hablando. La vida cristiana no comienza bajo el esfuerzo humano. La vida cristiana comienza en la obra de Dios, en nuestro corazón. Lo que hace posible la obediencia cristiana no es nuestro famoso libre albedrío. Lo que hace posible lo que Pablo le está comunicando a Tito, cómo debe vivir el anciano, cómo debe vivir las mujeres, cómo deben vivir los jóvenes, los siervos,
¿Cómo debe vivir un joven en este mundo? Es difícil, hermano. Continuamente estamos diciendo que el mundo es muy difícil para estos jóvenes. Difícil también tenía que ser para la isla de Creta. Esa iglesia en Creta tuvo que también sufrir muchísimo, la juventud de esa iglesia. Y Pablo dice que el único medio que Dios va a usar para cada generación es la sana doctrina. Y ahora está diciendo que la sana doctrina produce eso, pero ¿cuál es el fundamento de la sana doctrina? ¿Cuál es el fundamento de una vida piadosa como resultado de la palabra de Dios? Y Pablo dice, la gracia se ha manifestado. En otras palabras, Pablo nos dice, la razón por la cual podemos vivir la vida que la Escritura afirma que debemos vivir, es únicamente bajo el fundamento de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Pablo declara, la gracia se ha manifestado. Y esta afirmación nos invita a detenernos, a considerar cuidadosamente qué quiere decir la Biblia cuando habla de la gracia de Dios. No es suficiente asumir que todos sabemos que la gracia es favor inmerecido. Ese es el, por así decirlo, el significado que será dado comúnmente a la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es mucho más que un favor inmerecido. La gracia de Dios no solamente te da lo que no mereces, sino que te obra en tu vida de tal manera que te da precisamente lo contrario a lo que uno merece. Y eso es significativo, porque si el Señor me usa como un recipiente en el cual quiere derramar su amor y su misericordia, es porque si eso es por gracia, su amor y su misericordia, eso implica que yo merezco su ira y su juicio. Y eso debe invitarnos a reflexionar. Es el obrar de Dios a favor de los que están en completa incapacidad espiritual. No es algo que el hombre pueda llegar a provocar o merecer en ningún caso. La gracia no es una reacción de Dios ante la bondad del hombre, sino todo lo contrario. Es una iniciativa soberana de Dios hacia pecadores culpables, perdidos, rebeldes. Y por implicación eso quiere decir que nosotros tenemos que entender que cuando cantamos de su gracia, confesamos su gracia, tenemos que vernos como pecadores. Tenemos que vernos como perdidos, como rebeldes. Tenemos que vernos como esas personas que no merecían su amor, que merecían su ira. Y estoy seguro de que eso va a cambiar nuestra perspectiva de la obra del Señor. Gracia no es simplemente que Dios no te castigue. La gracia va mucho más allá. Cuando Pablo habla aquí de la gracia se ha manifestado, está hablando de algo que irrumpió en la historia humana de forma clara y definitiva. El verbo que usa al decir se ha manifestado sugiere una intervención divina. Y esta manifestación, esta intervención tiene lugar en la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es la suprema imagen del Dios invisible. Jesús encarnó la gracia. Hizo que el concepto de la gracia se hiciera visible en su persona. Toda la bondad, toda la comprensión, toda la generosidad y la misericordia de Dios hacia los pecadores brilló como nunca antes podía haber brillado en la carne de Jesucristo, en la encarnación del Hijo de Dios. Como dice el apóstol Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allá en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 17. Y como dice Pablo en otra parte de Tito,
En el capítulo 3, versículo 4, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Esa manifestación tiene un nombre propio y se llama Jesús. Una gracia que entra en el tiempo, entra en la historia, entra en el mundo y rescata al pecador por el poder de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿cuál es el propósito de esa gracia? ¿Para qué apareció? Pablo no deja lugar a dudas. Se ha manifestado para salvación. Y esto establece el propósito. Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y la pregunta natural es: ¿de qué salvación está hablando? Cuando uno recorre la Biblia, se encuentra con la palabra salvación, que no siempre se refiere a lo mismo. En algunos textos se habla de salvación como liberación de peligro físico, como cuando Dios salvó a Israel del faraón, o cuando salvó a Daniel en el foso de los leones. En otros casos, la palabra salvación se refiere a una sanidad física, como en los evangelios cuando Jesús sanaba a alguien y le decía: tu fe te ha salvado. En muchos otros textos la salvación se refiere al rescate espiritual del pecado, es decir, la salvación del alma, la vida eterna. Pero inclusive en este caso, la Biblia habla de esa salvación en tres tiempos distintos. A veces la Biblia habla de esa salvación espiritual y la llama justificación. Es decir, la salvación de la culpa de la pena del pecado. Esto sucede en el momento en que uno cree en Jesucristo. Otras veces a esta salvación espiritual se le llama santificación, lo cual es el proceso por el cual Dios va conformando al creyente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y también se le habla de esta salvación y se le habla bajo el término de glorificación, lo cual apunta a la salvación futura cuando seamos completamente liberados de la presencia y la influencia del pecado. Pero aquí en Tito capítulo 2 versículo 11, Pablo se está refiriendo con claridad a la doctrina de la justificación, a ese momento en el cual ejercimos fe en Jesucristo y fuimos salvos una vez y para siempre. Ese aspecto de la salvación pasada, algo que ocurrió cuando creímos en Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado para traernos la salvación del castigo eterno, la salvación de nuestra culpa delante de Dios. Y esta salvación es una declaración legal de parte de Dios que justifica al pecador, lo declara justo, aunque es culpable. Pero resulta que ese culpable ha sido sustituido. Mediante la gracia de Dios, alguien ha ocupado el lugar de ese culpable. Y ese es Jesucristo. Esta es la buena noticia del Evangelio. La gracia de Dios que justifica al creyente. Dios, siendo justo y santo, no puede pasar por alto el pecado. Pero en su amor y misericordia envió a su Hijo, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, cumpliendo cada mandamiento, cada ley. Y luego en la cruz tomó sobre sí nuestro pecado, cargó nuestra culpa, soportó la ira de Dios y por último nos reconcilió una vez y para siempre con el Dios Santo. Pagó completamente el castigo que la justicia de Dios exigía. En otras palabras simples, Jesús tomó nuestro lugar. Fue tratado como si hubiese cometido cada uno de nuestros pecados, para que nosotros seamos tratados
como si hubiésemos vivido la vida santa que Jesús vivió aquí en la tierra. Esa es la esencia de la justificación. El pecador no solo queda limpio, no solo queda sin suciedad del pecado, sino que el Señor ha proveído una ropa nueva para él. No lo deja desnudo. Lo ha vestido con la justicia perfecta de Jesucristo. Y ahora viene una pregunta. ¿Cómo se recibe esta justificación? Pablo responde implícitamente por gracia. No es por obras, no es por religión, no es por esfuerzo humano, ni siquiera por lágrimas o promesas. Es por gracia, es un favor totalmente inmerecido. Y se recibe solo por medio de la fe en Jesucristo, solo por fe, solo por Cristo. Cuando una persona cree sinceramente en Jesucristo, Dios le declara justo ante sus ojos. Y Pablo añade una frase importante que es para salvación a todos los hombres. Aquí Pablo no está hablando de universalismo. Obvio que no está hablando de que todo el mundo será salvo, porque la Biblia afirma que no todo el mundo será salvo. Y en el contexto muestra claramente que Pablo se está refiriendo a toda clase de personas. En los versículos anteriores, Pablo ha hablado de ancianos, ha hablado de jóvenes, de mujeres, de siervos, y ahora dice, la gracia que salva no hace distinción social. No hace distinción racial ni cultural. No está restringida a un grupo. Esta salvación está disponible para todo tipo de persona que cree en Jesucristo. Por tanto, no es universalismo, sino que es una gracia que cruza los límites raciales y es inevitablemente eficaz. Y mi amado hermano, mi amada hermana, si nosotros hemos creído en Cristo de corazón, esta gracia se ha manifestado para nosotros. Se ha hecho evidente, se ha hecho visible. Y si todavía no hemos creído, el llamado de este texto es claro. El Señor nos llama a venir a Jesucristo y que indudablemente todo aquel que venga a Jesús será salvo. Porque esta salvación no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestra habilidad, depende del grado de intelectualidad que tengamos. Esta salvación de la cual Pablo está hablando en el versículo 11 depende exclusivamente de la gracia de Dios. Y qué bueno que dependa de su gracia y no dependa de nosotros. Esa gracia que Pablo está mencionando tiene un aspecto pasado. La gracia de Dios, Dios, por medio de su gracia, nos dio vida eterna en el momento en que creímos. Pero mis amados hermanos, la gracia no se queda ahí. Para muchos la gracia del Señor es la puerta que abre la vida eterna. Pero la gracia del Señor no solo es la puerta que abre la vida eterna, es el camino que la sostiene y por supuesto es la esperanza futura viva. La gracia de Dios no se queda en el momento en que fuimos salvos. Nos preserva en la salvación y nos lleva a su gloria. La obra de la salvación es toda ella por gracia. Y la obra de la salvación no es únicamente en el momento de la fe. La santificación también está dentro de la salvación. Y es lo que vamos a ver ahora. Si el versículo 11 nos muestra la manifestación de la gloriosa gracia de Dios cuando nos justificó, cuando nos salvó por medio de la fe, el versículo 12 nos lleva a ver que esta gracia no se queda ahí. Esta gracia continúa. Esta gracia tiene impacto en nuestra vida. No solamente nos da una naturaleza nueva, una vida nueva,
sino que modela nuestra forma de vivir una vida nueva. Y Pablo dice que esta gracia nos enseña. El término griego traducido como enseñando tiene un sentido más profundo que simplemente transmitir información. El término que Pablo usa aquí de enseñando no tiene un sentido de un aula de colegio donde van los alumnos y el profesor enseña su ideología o cualquier cosa. El término que Pablo está usando era el que se usaba por la disciplina de un padre a un hijo. Y era tan eficaz esta palabra que se usaba en la crianza para la corrección, para la formación del carácter de un niño. Indudablemente, el carácter de un niño va siendo forjado por la enseñanza de un padre. El padre y la madre van modelando o enseñando a su hijo desde pequeño y el niño va cogiendo, va absorbiendo. Luego de mayor, pues ya quién sabe, ¿no? Pero el niño va cogiendo y va recibiendo esa enseñanza y lo va viviendo. Por eso el término que Pablo usa aquí tiene el propósito de anunciar a la iglesia que la gracia de Dios cuando nos enseña no nos deja igual. Sufrimos una transformación, un cambio. Es una enseñanza que provoca resultados. Es una enseñanza que no deja a nadie igual. La gracia de Dios no solo justifica, es un despliegue de actividad divina que se complace en provocar que el creyente sea cada día más semejante a Jesucristo. ¿Nos salvó? Amén a eso. Sin lugar a dudas, sí. Pero ahora, una vez el Señor nos ha salvado, nos transforma. Nos rescató de la culpa del pecado, pero ahora nos entrena para vencer el poder del pecado. Nos libró de la condenación eterna, pero ahora nos guía a vivir una vida santa en el presente. Y aquí es donde debemos corregir algunas ideas erradas. Hay quienes creen que la gracia de Dios es una especie de licencia para vivir como uno quiera. Algunos incluso piensan, como ya soy salvo por gracia, no importa cómo viva. Romanos capítulo 3, versículo 8, Pablo se encuentra debatiendo con aquellos que calumnian la gracia de Dios. Y dice, se nos calumnia como algunos, cuya condenación es justa, afirman de nosotros. Ellos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y sin duda es una desviación de lo que la Biblia quiere enseñar. De hecho, Pablo mismo en Romanos capítulo 6, versículo 1, él dice, preguntando a su audiencia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La verdadera gracia revelada en nuestro texto, hermanos, no nos deja donde estábamos. Nos levanta, nos limpia, nos cambia y nos transforma. No vuelve a ser el mismo. Aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que ha sufrido el impacto de la gracia de Dios en su vida, nunca más vuelve a ser el mismo. Hay un cambio, hay una transformación en su vida, indudablemente. Y por eso podemos afirmar que la gracia que justifica, que salva, es la misma gracia que santifica. Y que si esa gracia no me está santificando, es señal de que debo replantearme mi fe, si he sido justificado o no. Si yo no estoy viviendo la vida que la Biblia proclama, si yo no estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo y su palabra, es señal de que yo debo examinar mi fe.
porque posiblemente esté creyendo que soy salvo y no lo soy. Y estoy acudiendo a una iglesia de sana doctrina, pero estoy viviendo una vida que no es la vida que promueve la sana doctrina. Yo creo que el Señor nos llama a vivir como salvos. Somos salvos y debemos vivir como tal. Lo que el Señor comenzó en la justificación va a continuar en la santificación. El cristiano verdadero no es perfecto, no me malinterpreten. El creyente genuino no es falto de errores, ausente de pecado, no. Pero el creyente genuino ha sido colocado en la mejor universidad teológica del mundo, la cual se llama la gracia de Dios, la cual nos enseña continuamente, día a día, a rechazar lo que Dios rechaza y a abrazar lo que Dios abraza. ¿Estás en esa universidad tú? ¿Estás estudiando en la universidad de la gracia de Dios? ¿Te ha puesto Dios en esa escuela? Indudablemente vas a terminar aborreciendo lo que Dios aborrece y abrazando, amando lo que Dios ama y abraza. Versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí encontramos que la gracia de Dios, además de justificarnos, nos enseña. Y esto es importantísimo. Esa palabra implica disciplina, formación, entrenamiento. La gracia es una maestra constante en el día a día, que nos guía, nos corrige, nos forma. Y en este versículo Pablo nos muestra dos aspectos del entrenamiento de la gracia. Dos aspectos del entrenamiento que la gracia realiza en el creyente. La gracia nos entrena a renunciar y la gracia nos entrena en lo que debemos vivir. La gracia nos enseña a decir no. La palabra renunciando implica un acto claro, decidido, firme. No es algo pasivo. No es algo que el creyente pase por alto. La gracia no es una sugerencia. Nos capacita para rechazar lo que antes abrazábamos. Impiedad, dice el texto. Y la impiedad es toda forma de vivir, toda forma de vida sin reverencia a Dios. No solo se trata de inmoralidad, sino de un corazón que no toma a Dios en cuenta. Esta es una característica que hereda el incrédulo. Sí, esto es incredulidad, es no tener a Dios en cuenta. Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros los cristianos a menudo nos comportamos, vivimos como incrédulos? Cuando no tenemos a Dios en cuenta, cuando no tomamos en cuenta los atributos de Dios en nuestra oración, cuando tenemos que tomar una decisión importante y no tomamos en cuenta a Dios como primera opción, como primer consejero, como máxima autoridad, da igual cuál sea la decisión que debes tomar. Da igual si es muy importante en tu vida o si no es tan importante. Dios reclama ser la prioridad de tu vida. Cada decisión, hermano. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios para hacer algo, para cambiar de trabajo, para ocupar un lugar en la iglesia, para casarme, para estudiar, para cualquier tipo de decisión, comprarme una casa, si yo no tengo en cuenta a Dios, yo estoy viviendo en impiedad. Yo estoy viviendo como un incrédulo. Luego habla de deseos mundanos. Y son pasiones, indudablemente, que caracterizan a este mundo caído. Codicia, orgullo, sensualidad, autosuficiencia, amor al dinero, vanagloria.
Son deseos que, como el término anterior, tienen el propósito de excluir a Dios y ensalzar al hombre. Excluir a Dios y ensalzar al hombre continuamente. Pero la gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que nos libra del poder, del dominio del pecado. Cuando decimos no, no a lo que el mundo promueve. Donde la gracia opera, también hay lucha contra el pecado, por supuesto. No puede haber gracia en nuestro corazón si no hay un arrepentimiento genuino. La santificación es una obra de la gracia de Dios en el creyente. Tiene que ver con su gracia. Y esta obra se hace evidente y comienza cuando estamos rechazando lo que antes abrazábamos, antes de venir a Cristo. Lo que distingue a un creyente genuino de un incrédulo, mis amados hermanos, no es el pecado. Porque nosotros como creyentes debemos reconocer y admitir que pecamos cada día. Y pecamos porque el pecado no es algo que se hace, es algo que es. Pecamos no porque no porque queramos pecar, por así decirlo, pecamos porque somos pecadores. Va con nuestra naturaleza y pecamos cada día. Y el mundo también peca cada día. La diferencia del creyente al incrédulo en cuanto al pecado es que cuando el creyente peca, llora. Cuando el creyente peca, no puede reconciliar el sueño. Tiene que reconciliarse con Dios, llora amargamente su pecado. ¿Recuerdan a David? Cuando él pecó, ¿cuánto no lloró ese hombre? Igual lloramos nosotros. Pero la gracia de Dios no solo nos enseña a decir no al pecado, sino que nos entrena para decir sí a la palabra de Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y me encantan estos términos porque Pablo ahora menciona cómo la gracia de Dios nos transforma positivamente, y no solo en nuestra relación con Dios, sino también con los demás, con uno mismo. Y observen las expresiones que Pablo usa, cómo desvelan tres aspectos de la gracia, cómo la gracia de Dios actúa en nosotros. Primero, observamos la expresión sobria. Esto tiene relación con el dominio propio. Tiene relación con una mente clara, una vida ordenada. Este aspecto de la gracia de Dios, revelado aquí, tiene que ver en cómo Dios trabaja en nosotros, en nuestro carácter, de forma personal. Esto quiere decir que la gracia de Dios debe impactar en tu vida donde nadie más lo ve. Esos pensamientos que nadie ve, esos momentos donde nadie te observa, es ahí donde la gracia de Dios se entrena. Es ahí donde la gracia de Dios se ve. Pero no se queda ahí. La siguiente expresión usada por Pablo es vivir justamente. Y esto tiene relación con la integridad, con la honestidad, el cumplimiento de ciertos deberes, mostrando amor verdadero. Y el aspecto de la gracia revelado en esta palabra no es tanto personal, sino que muestra el trabajo de Dios en nosotros para los demás. Y esto es importante, porque la gracia de Dios no se queda únicamente en cómo vives tú en tu casa, sino en cómo vives para los demás. Y no se queda ahí. La última expresión usada por Pablo es piadosamente. Y esto tiene relación con Dios. Una vida que honra a Dios. Una vida que lo adora. Y que lo tiene en el centro de todo. Y por supuesto, el aspecto revelado aquí sobre la gracia de Dios es que opera en nosotros para prepararnos de tal manera que podamos acercarnos a Dios y darles gloria. Y es algo sorprendente y glorioso e impactante. Algunos ven que la gracia de Dios solo tiene que ver con el creyente y con Dios.
Pero la gracia de Dios tiene acciones en nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, pero también tiene que ver en cómo vivimos para los demás, en cómo vivimos para Dios. La gracia de Dios, hermanos, cambia de tal manera a la persona que no solamente lo cambia en el momento en que está solo orando a Dios, lo cambia aquí en la iglesia, pero es que como es en la iglesia, es en el trabajo. Como es en el trabajo, es cuando baja al parque, es cuando tiene que estar en el coche y hay tráfico. La gracia de Dios opera en la persona en todo lo que conlleva su vida. No solamente en la iglesia, no solamente con Dios, sino en todos los aspectos de la vida cristiana. Y Pablo declara que esto debe ocurrir en este siglo. No cuando todo sea perfecto, no cuando entremos en el cielo, no cuando las tentaciones se hayan ido, sino ahora, hoy. En medio de este mundo malo, corrupto, oscuro, la gracia nos enseña a vivir como hijos de la luz. En resumen, la gracia no solo nos da una nueva posición delante de Dios, sino que nos da un nuevo patrón de vida. Nos enseña a rechazar lo viejo y a vivir en lo nuevo. Nos forma, nos transforma y nos fortalece. El evangelio que salva es un evangelio que transforma a la persona desde dentro hacia afuera. Donde hay gracia genuina, hay una vida que renuncia al pecado y se entrega a Dios. Versículo 12. Viviendo en este siglo. Después de hablar lo que la gracia nos enseña a rechazar y a practicar, Pablo añade cuándo y dónde debemos vivir de esta manera. En este siglo presente. Y este detalle es importantísimo, hermanos. Es fundamental para cada uno de nosotros. Es profundamente teológico. Pablo está diciendo que la gracia no solo es eficaz para salvarnos y transformarnos, sino que también nos capacita para vivir santamente, ¿dónde? Aquí y ahora. En este mundo caído, perverso, donde continuamente se provee una ideología, un pensamiento que va en contra de la palabra de Dios en los colegios, en televisión, en cualquier lado. Es continuamente un ataque a la palabra de Dios, a su soberanía, a su voluntad, y es aquí donde Dios nos dice, aquí debemos vivir santamente. En este siglo. La expresión siglo presente en el pensamiento bíblico se refiere a la era actual. La era marcada por el pecado. La era marcada por la rebelión, la corrupción, la oposición a Dios. Pablo la describe en Gálatas capítulo 1, versículo 4, cuando dice, el presente siglo malo. Es el mismo mundo que rechaza a Dios. Es el mundo que ama la oscuridad, que huye de la luz y desprecia la verdad. Y en este siglo, en medio de este mundo el cual crucificó a Jesucristo, aquí, en este mundo malo, el creyente es llamado a vivir una vida diferente. Dios no nos ha sacado todavía del mundo, hermanos. Estamos aquí. Estamos en este mundo caído. No nos saca del mundo. Pero sin duda alguna la gracia de Dios nos ha sacado del dominio de este siglo malo. Ya nos pertenecemos a este mundo. Aquí hay una verdad poderosa y práctica. La gracia de Dios no nos llama a huir del mundo, sino a vivir santamente en este mundo. Es lo que Jesús se refiere en su oración en el capítulo 17 de Juan, versículo 15, cuando dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La vida cristiana no es una vida escondida, hermano.
No es una vida aislada o retirada. Es una vida transformada por la gracia de Dios. Es una vida que brilla en medio de las tinieblas. Y esto es fundamental. Porque mis amados hermanos, ¿quién no siente que a veces es difícil vivir para Dios en un mundo como este? ¿Quién no ha sido tentado a pensar que las presiones de este mundo son demasiado fuertes? Que hay demasiadas tentaciones en este mundo. Que la cultura es demasiado hostil. ¿Quién no ha sido tentado a pensar que es normal que un joven cristiano vista y viva como el mundo? Pero aquí está la esperanza. La gracia de Dios no solo te salva. La gracia de Dios te sostiene, te enseña y te capacita hoy, en este tiempo. Es suficiente la gracia de Dios para vivir santamente en esta vida. Pablo dice que debemos vivir en este siglo presente, no en el cielo, no en un monasterio, no en una sociedad perfecta, en este siglo donde hay tanta lucha, tanta tentación, sufrimiento, caída, oposición. Pero es precisamente aquí, mis amados hermanos, donde más debe brillar la gracia de Dios y su poder transformador en nuestras vidas. La gracia no te va a abandonar. Después de salvarte, la gracia no te deja, no te abandona. La gracia está ahí. Sí, hermanos, la gracia de Dios, después de salvarte, darte vida eterna, está contigo, no te deja solo, no te deja sola. Cuando tienes tentaciones, cuando te ves expuesto al pecado, cuando te ves solo, cuando te ves que necesitas consolación y nadie está contigo, la gracia de Dios nunca te abandona. Está contigo en el trabajo. Está contigo cuando estás con la familia incrédula. Está contigo cuando tienes desafíos, prueba, debilidad. La gracia siempre está ahí. Esta es una gran exhortación para todos los creyentes. Es que no podemos poner excusas para no vivir como Dios demanda que vivamos. No pienses que la época es demasiado difícil. No pienses que no puedes. Si has sido salvo por la gracia de Dios, la misma gracia te va a transformar, te va a dar ese poder que necesitas para que por medio del Espíritu Santo y su capacitación en la palabra de Dios vas a poder decir no, no a lo que va en contra de la palabra de Dios. Y por último, esa gracia de Dios que te salva, que te santifica, es una gracia que produce una esperanza bienaventurada en el creyente. El apóstol Pablo culmina esta rica exposición de la gracia de Dios dirigiéndonos hacia el futuro. Pablo pone nuestros ojos no en la tierra, sino en el cielo. Pasa de vivir santamente en la tierra a pensar continuamente en el cielo. ¿Recuerdan aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo sube para ser trasladado al cielo? Y se quedan tristes los discípulos y se aparecen dos ángeles y dicen, de la misma manera que ha ido, volverá. Y qué esperanza más bienaventurada que esa, hermanos. Yo creo que los apóstoles tenían que estar continuamente mirando al cielo. Y así tenemos que vivir nosotros. Porque vendrá hoy el Señor. Es nuestra oración. Es la petición que hay en nuestro corazón continuamente. ¿Quién no tiene planes? ¿Quién no tiene proyectos de futuro? ¿Pensamientos? Mis amados hermanos, todo eso se tira a una basura si Él decide venir hoy. Ojalá, ojalá el Señor tomara la decisión de venir hoy. Qué gozo, hermanos. Ojalá viniera el Señor hoy.
Pablo dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Y esta es la actitud que define al creyente en el mundo. Aguardamos. Esperamos con expectativa. Vivimos con los ojos puestos en una promesa que es inmutable, que aún no se ha cumplido, pero es una esperanza certera, es firme. La palabra aguardando no describe una espera pasiva. Bueno, ya vendrá. No, hermanos. En el griego original es un verbo activo que denota vigilancia constante, atención continua, expectativa viva. El creyente genuino que ha sido salvo por gracia, que vive bajo la gracia, está continuamente pensando en que hoy viene Cristo. Está pensando continuamente, meditando continuamente en que será hoy que se cumpla la promesa donde la gente tiene por tardanza la venida del rey. Será hoy que vendrá en su caballo blanco y pondrá en su muslo rey de reyes y señor de señores, y todo ojo lo verá. Gloria a Dios por eso. ¿Qué estamos esperando? ¿Acaso no es eso lo que espera el creyente? Que suene la trompeta, que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estamos cantando aquí en este local sobre la gracia de Dios, sobre su poder, y con un ojo estamos ahí cantando mirando la letra y con otro ojo miramos por arriba a ver si viene el Señor. Y estamos continuamente orando al Señor, como termina Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto. Pedro, cuando habla de esta esperanza que tenemos, que es una esperanza segura, viva, gloriosa, la llama en 1 de Pedro 1:4 una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El autor de los Hebreos, de forma magistral, en el capítulo 6, versículo 17 en adelante, dice, hablando de esta gracia que nos sostiene hacia el futuro, dice él, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hermanos, el Dios de los cielos ha dado su palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, cuidado hermanos, dice el texto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué esperanza tan bienaventurada, hermanos, la que tiene usted. Aquella persona que ha sido impactada, ha sido víctima, por así decirlo, del poder transformador de la gracia, tiene una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. La gracia no solo cambia nuestro pasado, no solo transforma nuestro presente, también reorienta por completo nuestro futuro. Nos hace vivir para lo que aún no vemos, pero que esperamos con certeza. Nos hace vivir con los ojos puestos en Cristo. ¿Recuerdan al autor de los Hebreos cuando comienza a hablar de Abel? En el capítulo 11. Y hermanos, el autor de los Hebreos es un erudito del Antiguo Testamento y comienza a mencionar los héroes de la fe que ha sido llamado este capítulo 11 de Hebreos, y habla de este hombre llamado Abel. Habla de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habla de Moisés,
¿Y cómo menciona Moisés? La expresión que usa con Moisés es impresionante, que Moisés tuvo por nada lo que le ofrecía a Faraón y se sostuvo Moisés como viendo al invisible. Moisés puso sus ojos en Cristo. Y el autor de los Hebreos culmina esa lista de héroes diciendo, ¿has visto lo que tenemos? ¿Ves esta lista que tenemos aquí que es larga, que aún no ha terminado? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Creyente que ha sido salvado por gracia y está siendo transformado por gracia, es alguien que vive con el alma despierta, anhelando ese día glorioso en que su esperanza sea cumplida. Cuando la fe será reemplazada por la vista. Ese es el futuro glorioso de la gracia. Es el fruto que la gracia produce en nosotros. Un pueblo que no se pierde en el presente, sino que se orienta hacia el futuro, que camina firme hoy porque sabe lo que le espera mañana. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde no hay esperanza. Vivimos en un mundo donde cada día cambian de opinión continuamente. Hoy adoran a uno, idolatran a otro, y al mismo que idolatran mañana lo crucifican. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una esperanza inmutable, donde pasando por momentos difíciles, no sé por qué situación puede usted pasar, pero estoy seguro de que sea cual sea esa situación, Dios te entrena, te capacita para que descanses en una esperanza viva. Y si no, podemos ver a Job. Podemos ver a José, a Daniel. ¿Y por qué estos hombres tuvieron la capacidad para que cuando estoy enterrando a 10 hijos, tengo la capacidad mental de decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito? ¿Cómo es posible que después de ser traicionado por lo que más amo, mis hermanos, me tiran a un pozo, luego me venden como esclavo, estoy muchos años solo, sufriendo, y ahora los veo, y después de un tiempo ellos creen que voy a vengarme? ¿Cómo es posible que José les diga, el que orquesta todas las cosas se llama Jehová? ¿Cómo es posible que Daniel, un hombre que fue secuestrado, por así decirlo, a una edad muy temprana, muy jovencito, una cultura diferente, un idioma diferente, dioses diferentes, hasta el nombre de Daniel en Babilonia era el nombre de un dios babilónico? Le pusieron el nombre de Belsasar. Pero Daniel dijo, el texto, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo es posible? Mis amados hermanos, porque estos hombres tenían una esperanza viva. Conocían al Dios de la gracia. Y como conocían a Dios, su esperanza era bienaventurada. Y quiero culminar con esto. El texto nos lleva la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada describe la actitud del creyente hacia el futuro. Y esta segunda expresión que dice que pone, por así decirlo, el fundamento de la esperanza, y es que el centro, el fundamento, el motor de la esperanza bienaventurada es Cristo mismo. Cristo. El texto nos lleva a contemplar una segunda manifestación. El versículo 11, Pablo habla de la primera manifestación de la gracia en la encarnación de Jesucristo. Su vida sin pecado, su muerte en la cruz
Pero ahora nos habla de una segunda manifestación de la misma persona, pero distinta en naturaleza. Mis amados hermanos, ¿qué harán cuando vean al crucificado? Ya no viene en un pollino, ahora viene con su corona reinando, viene con su ejército, viene glorioso. ¿Qué harán cuando vean que aquel a quien sus manos y sus pies fueron horadados por clavos, al cual su corona fue sustituida por una de espinas, al cual se complacían en traspasar su costado, ¿qué harán cuando lo vean lleno de gloria? Lo que aguarda la iglesia no es simplemente una mejoría social, ni un nuevo estado espiritual, ni siquiera la entrada al cielo, hermanos. La esperanza del creyente es Jesucristo. El objeto de nuestra espera, el centro de nuestra adoración, el cumplimiento de nuestra redención, todo eso es Jesucristo. Queremos ir al cielo porque Dios está allí. Porque el cielo es cielo, porque Dios está allí. Si no, el cielo pierde el brillo, pierde su color, pierde la trascendencia, porque tiene una característica, una naturaleza distinta a este mundo, únicamente porque el Rey está en su trono. Por eso el Señor nos enseña a orar: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que nuestra iglesia, nuestro hogar, se convierta en un aspecto pequeño del cielo, donde su voluntad se hace. Y observa cómo lo presenta Pablo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo es una de las declaraciones más claras de la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. No es solo un hombre que vendrá, no es solo el Mesías, es Dios encarnado, aquel que vino una vez a salvar y volverá lleno de poder, reinando. La primera vez vino como siervo, la segunda vez vendrá como rey. Fue despreciado, pero vendrá glorificado. Vino para morir, pero volverá para juzgar y glorificar a los suyos. ¿No es esto lo que anhela la iglesia? Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier lucha por perspectivas teológicas, que anhela la iglesia, donde se derriban los debates teológicos y se une. Yo creo que es tiempo de que la iglesia, mis amados hermanos, deje de luchar por lo que no es tan importante y comience a unirse por lo que realmente importa. Y es esperar con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no solo nos hace mirar la cruz, sino que nos hace también examinarnos en el presente y por supuesto nos levanta nuestros ojos hacia adelante para que vivamos esperando la aparición del gran Dios y Salvador, a quien pronto veremos cara a cara. Y el Señor, permítanme terminar, el Señor, mis amados hermanos, da su gracia y esa gracia es una gracia efectiva. No solamente es una gracia efectiva en el sentido de que si Dios quiere salvarte, te salva, sino que cuando Dios te salva, produce algo distinto. El texto dice, el que ha preparado un pueblo para sí mismo celoso de buenas obras. Y tenemos que ser defensores de la sola fe. Sí, defensores grandes de solo por gracia. Tenemos que defender en el púlpito que la salvación, mis amados hermanos, es únicamente por medio de la gracia, por la fe en Jesucristo. Que no hay obras por medio, que la obra no puede salvar a nadie. Pero también tenemos que defender, sin miedo a ser criticados, que el salvo tiene obras. Yo no soy salvo por obras, pero sin duda alguna el que es salvo tiene buenas obras para Dios.
Mi salvación no depende de mis obras. Pero ¿cómo voy a tener malas obras? ¿Cómo no voy a obrar bien recordando continuamente la obra de Jesucristo en mi vida? Cuando por un momento me paro a pensar y digo, ese del cual habla Pablo en Romanos 3 soy yo. Ese era yo. No hay ninguno bueno, ninguno justo, ninguno que busque a Dios. Ese era yo. Y cuando medito continuamente en que fue su gracia que me rescató, lo sé, hermano. Se ha predicado muchas veces. Y se ha predicado tantas veces esto de la gracia de Dios que parece ser que es algo normal. Ya no hay quebranto. Ya no hay gozo cuando escuchamos la gracia de Dios. Cantamos de la gracia de Dios como un concepto teológico en un aula de seminario. Pero Dios quiere un pueblo celoso. Un pueblo lleno de pasión. ¿Qué produce la obra de Dios? ¿Qué produce su gracia en tu vida? Dios no quiere roboces, hermano. ¿O acaso piensan que Dios quiere un gran grupo de alabanza? Los serafines le cantan cada día. Dios quiere ver un pueblo que ha sido transformado por su gracia. ¿Cómo vive un pueblo que ha sido transformado por la gracia de Dios? Es celoso de buenas obras. Continuamente piensa qué puedo hacer por mi hermano. ¿Qué puedo hacer por mi pastor? ¿Cómo puedo obrar para que mi pastor se sienta bien? ¿Qué puedo ayudar a mis hermanos? Y cuando ora, su prioridad es santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tú eres mi prioridad. Y como tú eres mi prioridad, voy a vivir para ti. Y eso es producto de la gracia de Dios. La gracia de Dios no deja a nadie igual. Te salva para siempre, pero esa gracia no te deja justificado únicamente. Te va transformando día a día, continuamente a la imagen de Jesucristo. De tal manera que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y juntamente con Pablo, juntamente con Juan, en Apocalipsis capítulo 22, esperamos que Jesucristo regrese. Nos unimos a los santos del Antiguo Testamento, a los santos del Nuevo Testamento, y confesamos que nuestra única esperanza, nuestra pasión, nuestro deleite es contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, papá. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque torpemente he explicado tu palabra por cuanto mi capacidad es nula, Señor. Falto estoy de palabra y de sabiduría, mi Dios, pero no predico por lo que veo en mí, sino porque me es impuesta esta necesidad. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Gracias te doy porque una vez más, Señor, aunque se ha vuelto un mensaje rutinario, tú cambias la rutina por el gozo. Y nos llama, sí, cada domingo, sí. Exposición de la palabra, sí, pero que no se haga por rutina, Señor. Que se haga con gozo, sabiendo que tú obras en tu iglesia. Gracias porque tú nos salvaste, Señor, implantando tu gracia, la cual no merecíamos. Gracias, Señor, porque es en este siglo presente malo que tú nos abrazas, nos cuidas, nos proteges, nos santificas, Señor, para vivir para tu gloria, para tu honra, mi Rey. Pero también te quiero dar gracias, Señor, porque por medio de tu gracia has provocado que tu iglesia no ponga la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. Y mejor dicho, en ti, Señor, puesto los ojos en ti. Recuérdanos que la esperanza que aguarda la iglesia es una esperanza inmutable y ricamente bienaventurada.
quiero orar por tu iglesia y pedirte, Señor, que tú obres en cada uno de sus corazones. Abre tu libro, Señor. Abre tu palabra, la cual produce resultados. Planta la semilla en la buena tierra y confiamos, Señor, en que los resultados vendrán por medio de tu buena voluntad soberana. Confiamos en ti, Señor. Y te pedimos por los enfermos como oraban mis hermanos. Porque, Señor, no somos apóstoles. No tenemos el don de sanar a nadie. Pero indudablemente tú eres Dios. Eres soberano. Y tú puedes seguir sanando, Señor. Y oramos a ti para que tú hagas conforme a tu voluntad, de tal manera que tu iglesia sea edificada y tu nombre sea glorificado y ensalzado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.